noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Ya nos acompaña el abogado Gonzalo Muñoz, experto en materia constitucional. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Es importante conocer qué significa este pronunciamiento que hace la Corte Constitucional, porque implica pues que todos los ciudadanos deberán acudir a las urnas precisamente para dar su aprobación en un sí o un no sobre las preguntas que se pronunció la Corte Constitucional, que procede a través de una enmienda constitucional. Es decir, la pregunta 2, 3, 4, 5, 7 y 8, dejando de lado pues la 1 y 6, que la vamos a analizar más adelante. ¿Qué implica esta decisión para los ciudadanos? Abogado, buenas noches. Buenas noches, estimada Diana. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este momento por FM Mundo. ¿Qué implica este dictamen de vía que acaba de emitir el día de hoy la Corte Constitucional respecto a las preguntas que había formulado el presidente de la República? Lo que ha hecho la Corte Constitucional es determinar, ¿no es cierto?, por qué vía proceden los cambios constitucionales que había planteado el presidente de la República. Recordemos que el presidente lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, es plantear un referéndum para que sea el pueblo ecuatoriano el que apruebe estas preguntas en las urnas. Pues bien, lo que ha dicho la Corte Constitucional es que 6 de esas preguntas proceden vía enmienda y por lo tanto son procedentes para que se realicen esos cambios constitucionales vía referéndum. Ahora bien, estos cambios, ¿no es cierto?, estas preguntas tienen que pasar otro filtro más. ¿Cuál es ese otro filtro más? Tienen que, la convocatoria que realice el presidente de referéndum, tienen que volver a pasar a la Corte Constitucional para que realice otro control en el término de 20 días, según lo establece la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. ¿Para qué? Para que revise la constitucionalidad de los considerandos y de las preguntas formuladas. Recordemos también que el presidente ha planteado la posibilidad de incluir otras preguntas más, que ya no serían cambios de la Constitución, sino de materia infraconstitucional. ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Que va a plantear cambios a leyes, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el cambio de que los asambleístas puedan ser elegidos en segunda vuelta. Este no implica un cambio de materia constitucional y también podría ser incluido en esta convocatoria. Esta convocatoria tendrá que, como explico, pasar este filtro de la Corte Constitucional, y una vez que pase ese filtro, ahí sí el Consejo Nacional Electoral podrá proceder a convocar a los ecuatorianos a las urnas. Esto quiere decir que nuevamente la Corte deberá analizar las preguntas una vez que el presidente se pronuncie. Exactamente. Lo que establece nuestra ley son 2 pronunciamientos de la Corte, ¿no es cierto? El uno es un dictamen respecto de la vía. Lo que acabamos de tener. Que nos dicen, estas van por consulta, enmienda constitucional por medio de consulta, es decir, los ciudadanos, todos los ecuatorianos, y quiero tenerlo muy claro y que lo comunique en un lenguaje claro, porque los ciudadanos de a pie no conocen los términos jurídicos precisamente, y es importante que todos los ciudadanos nos informemos de la responsabilidad que tenemos en esa consulta popular, doctor. Claro. Por supuesto que sí, estimada Diana. Claro, ¿qué es lo que hace la Corte y lo que acaba de suceder en este momento? Determinar por qué vía proceden los cambios constitucionales, hablando genéricamente, para que se pueda proceder a los mismos, ¿cierto? Nosotros tenemos 3 vías para modificar la Constitución. ¿Cuáles son esas 3 vías? El primero, contenida en el artículo 441, que es la enmienda constitucional. En enmienda constitucional se pueden hacer cambios que no alteren temas muy de fondo en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede alterar la estructura de la Constitución, no se pueden alterar los elementos constitutivos del Estado, no se puede alterar el procedimiento de reforma a la Constitución, ni tampoco se pueden restringir derechos. Estos cambios se pueden realizar vía enmienda a la Constitución, ¿ya? Y la enmienda constitucional se puede dar de 2 formas. La primera es mediante referéndum, es decir, el presidente de la República puede directamente hacer estos cambios consultándole al pueblo de manera directa, o en su defecto, otro procedimiento de enmienda es vía la Asamblea Nacional. Este cambio ya se dio en el año 2014-2015, cuando el presidente Correa formuló las enmiendas constitucionales con un debate a diferencia de un año cada uno, y posteriormente se aprueba la enmienda con las 2/3 partes, es decir, con mayoría calificada. Por el contrario, está la segunda vía, ¿no
¿no es cierto?, que es la reforma parcial a la Constitución. Por la reforma parcial a la Constitución se pueden alterar los elementos constitutivos del Estado, se puede alterar la estructura fundamental de la Constitución, pero no se puede ni restringir derechos ni tampoco alterar el procedimiento de reforma a la Constitución, ¿no es cierto? ¿Y cómo funciona la reforma parcial? La reforma parcial tiene que ser tratada por la Asamblea en 2 debates, con una diferencia de 90 días entre cada debate, y posteriormente lo que se apruebe la Asamblea Nacional con 92 votos, es decir, mayoría calificada, tiene que ser ratificada por referéndum por el pueblo en las urnas. Esa es la vía de la reforma parcial. Y finalmente, es la tercera, llamémoslo así, vía, es la Asamblea Nacional Constituyente, en la que pues se puede hacer absolutamente todo. Es una Asamblea Nacional Constituyente, se puede incluso restringir derechos y obviamente modificar el proceso de reforma constitucional. Doctor, en la reforma parcial, precisamente que pasa a la Asamblea Nacional y que así lo ha determinado pues la sentencia, el dictamen de la Corte Constitucional, en el que determina que la pregunta 1 y 6 deben pasar por reforma parcial. Es decir, el tema de las Fuerzas Armadas, que muchas personas, bueno, algunos decían, es importante que se refuerce la seguridad, es importante que los militares apoyen a la policía. Sin embargo, también es relevante considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional, la propia Corte, pues a través de sus dictámenes, sobre todo en los estados de excepción, ya se ha pronunciado sobre cuál es el rol primordial que tienen las Fuerzas Armadas. En este sentido, no podrían ser contrarios y han tomado esta decisión. Reforma parcial, va a la Asamblea. Esto, ¿usted cómo lo ve, considerando esa situación política que se vive entre Ejecutivo y Asamblea? ¿Cree que pasen con los 92 votos estas 2 preguntas, la del Consejo de Participación Ciudadana, que era retirarle las atribuciones de la designación de las principales autoridades del Estado, y la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país? A ver, Diana, yo por el momento político que vive actualmente el país, por el choque de trenes que hemos visto constantemente entre el presidente de la República y la Asamblea Nacional, veo absolutamente improbable que el presidente se anime por un procedimiento de reforma parcial en estas circunstancias. Pero me parece importante analizar el dictamen de la Corte en el sentido de estas dos preguntas, principalmente, ¿no es cierto? En las dos, en realidad. En el tema de las Fuerzas Armadas, era un dictamen esperado, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos dice la Corte, ¿no es cierto? La Corte nos dice que la primera pregunta altera la estructura fundamental del Estado y los elementos constitutivos también. ¿Y qué se entiende, no es cierto? Porque la estructura fundamental de la Constitución, es un término genérico, pero ¿qué entiende la Corte por esto? Y nos dice que son los principios y valores fundamentales que la sociedad ecuatoriana, como poder constituyente, decidió dar rango constitucional. Y precisamente uno de esos valores fundamentales es la separación entre la Policía Nacional, que tiene como valor fundamental, ¿no es cierto?, misión fundamental, el orden público, y las Fuerzas Armadas, la soberanía nacional. Y precisamente lo que usted mencionaba, ya, quedar a las Fuerzas Armadas, distraer de proteger la soberanía nacional para encargarse del orden público, se estaría alterando la estructura fundamental de la Constitución. Y ya lo habían dicho en sus dictámenes anteriores, alejándose del dictamen que dio la anterior Corte, que dijo que esto sí procedía mediante enmienda. Y con respecto a lo del Consejo de Participación Ciudadana, que para mí fue el único tema que me sorprendió bastante, que ahora dice que esto sería por reforma parcial, se basa principalmente en el tema de la postulación. ¿Qué es lo que sucede ahora con las autoridades? ¿No es cierto? Se elige el Consejo de Participación Ciudadana y varios ciudadanos pueden postular, ¿no es cierto?, para ser fiscal o contralor, ¿no es cierto? Eso se llama postulación abierta. Ahora, con lo que está proponiendo el presidente de la República en esta propuesta, se cambia a una postulación cerrada. ¿Y es cerrada por qué? Porque es el presidente de la República quien nomina las autoridades. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que al darle esa facultad de nominar al presidente de la República existe un desbalance de poder. Y existe el desbalance de poder, ¿por qué? Porque el presidente de la República tiene una especie de facultad omnímoda frente a la Asamblea Nacional, que incluso si no elige estas autoridades en el plazo de 30 días, ¿no es cierto?, se elegiría el primero de la terna. ¿Qué es lo que considera la Corte? Dice que se estaría atentando contra el principio de separación de poderes, ¿ya? Y por lo tanto se contraviene el principio de separación de poderes que acabo de decir, y atentaría también contra los principios del Estado republicano. En mi criterio, este es un criterio muy personal,
yo creo que la Corte ha exagerado en esta parte de la pregunta. Pienso que muchos países de muchas democracias occidentales mantienen este sistema de nominación y designación y no por eso se ha atentado contra el principio republicano, pero bueno, habrá que aceptar el fallo de la Corte y de aceptar esta vía que en este caso sería la reforma parcial. Tal vez están mal planteadas las preguntas por parte del Ejecutivo, debió analizarse un poco más a profundidad para evitar este pronunciamiento en cuanto a la pregunta 1 y 6, doctor Muñoz. A ver, en el caso de la pregunta 1, puede ser que sí, porque ¿qué es lo que nos dice la Corte? Que nunca planteó el presidente una especie de control en la actuación de las Fuerzas Armadas, sino que simplemente por orden de la Policía Nacional, nos decía la propuesta del Ejecutivo, podrían intervenir las Fuerzas Armadas en el control interno, pero no se establecía un mecanismo de excepcionalidad, como sí establece la Constitución en el caso de los estados de excepción para la actuación de las Fuerzas Armadas. Entonces yo sí pienso que en ese caso pudo haber estado mejor planteada la pregunta. En el caso de la pregunta 6, también pudieron haberlo hecho mejor. ¿Ya? Más allá que yo estoy de acuerdo con la propuesta y no quiero mentir en eso, ¿ya? Pero sí pudieron haber dado una especie de abrir un poco más el tema de la participación ciudadana, por ejemplo, en el tema de las comisiones técnicas, que son las que analizan las carpetas o los postulantes que nomina el presidente, que las comisiones técnicas no sean nombradas por el presidente de la República, sino que sean comisiones ciudadanas en las que los ciudadanos puedan participar y tener, aunque sea voz y voto, para impugnar a quienes nomine el presidente de la República. Pienso que eso hubiese sido mucho más democrático y tal vez el fallo de la Corte fuera distinto, pero no que el mismo presidente sea el que nombra las comisiones técnicas y sea el que nomine. Entonces sí pienso que pudo haberse planteado mejor. Pues sí, parte de un proceso que debe ser totalmente independiente y eso es lo que se pretendería, o sea, que existe independencia de las funciones del Estado, considerando que el Consejo de Participación tiene un rol importantísimo en la designación de las autoridades. Hay vedurías, comisiones técnicas precisamente dentro de esos procesos. Sin embargo, si lo hacemos para una sola persona, la historia puede ser totalmente distinta. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, que exista una especie de postulación abierta, pero que sea el presidente de la República, después de que existan comisiones ciudadanas, las que mejores califiquen, que el presidente nomine de los resultados del concurso, de los resultados de las comisiones evaluadoras, pero sea el presidente que nomine, pero que haya un concurso público. Es una propuesta que se me ocurre en este momento, ¿ya? Pero la Corte objetó precisamente por el tema de la postulación cerrada, por un poder un poco omnímodo que obtiene el presidente en esos momentos. Hay algo importante, porque estas preguntas deberían estar dentro del tiempo para poder encuadrar, por decir, en los tiempos de las elecciones. ¿Usted cree que van a alcanzar para evitar sobre todo el gasto, ¿no?, que implica papeletas, en fin, y que también la ciudadanía pues espera tomar decisiones, y esta vez el gobierno ha dicho a través de esta consulta? ¿Usted cree que los tiempos se ajustan para que vayan dentro de las próximas elecciones que se vienen ya? Sí, yo pienso que sí, no con las que pasaron el filtro, ¿no es cierto? Uh-huh. El dictamen de vía para enmienda. El gobierno lo que tendría que hacer en este momento es emitir la convocatoria a referéndum. Habría que ver si ya tiene las otras preguntas que quería consultar, como conversábamos hace un momento, el tema de los legisladores para segunda vuelta, las preguntas que tienen rango infraconstitucional, y emitir la convocatoria a consulta popular y referéndum. Esa convocatoria tendrá que ir a la Corte Constitucional para que, una vez que aboquen conocimiento, tienen el término de 20 días para emitir el dictamen. En el mejor de los casos, si el dictamen es favorable, ¿no es cierto?, tiene que ir al Consejo Nacional Electoral para que en un plazo de 15 días convoquen elecciones en un plazo máximo de 60 días. O sea, está dentro del término. ¿Y las de reforma parcial que tiene que conocer la Asamblea? A ver, no, el presidente de la República no está obligado a presentar la reforma parcial, simplemente está determinada la vía, pero no tiene una obligatoriedad de iniciar ese proceso. O sea, esas pueden quedar afuera. Pueden quedar afuera sin ningún inconveniente si el presidente se decide a no iniciarlo. El pueblo está realmente preocupado con esa sensación de que
estamos siendo víctimas de la inseguridad constantemente. El narcotráfico, las bandas delincuenciales, pues están acaparando cada vez más a nuestros jóvenes. Vemos sicariatos, asesinatos constantes, robos. Y pues de alguna manera el gobierno ha dicho, queremos consultar al pueblo, que es lo que decide. Sin embargo, ¿usted cree que esta consulta es suficiente para poder salvar o poder de alguna manera mejorar la situación que vive el país, sobre todo en temas de seguridad y otros temas, ¿no? Que lo ha planteado el presidente, el Ejecutivo en estas preguntas? No, absolutamente insuficiente, e incluso si la pregunta de las Fuerzas Armadas hubiese tenido un ok por parte de la Corte Constitucional, hubiera sido totalmente insuficiente. En mi criterio y muy personal, para combatir la inseguridad, y en este caso que tenemos un tema que es la seguridad, ¿no es cierto?, la delincuencia común y la delincuencia producto del narcotráfico, y desde mi punto de vista se combaten de manera distinta, se necesita una política pública articulada entre varias instituciones, ¿no es cierto?, que no solamente implican al gobierno central, implican incluso los gobiernos autónomos descentralizados, y todo eso tiene que estar bastante bien articulado, y en este momento no lo está. El presidente de la República ha mencionado, ¿no es cierto?, que tiene un plan de seguridad, pero no lo conocemos. Es un plan de seguridad nacional, el conocimiento de ese plan, y hasta no poderlo conocer es muy difícil pronunciarse. Esperemos ver resultados si es que los tenemos en algún momento, pero ahorita realmente la sensación de inseguridad que se vive en el país, y hemos visto las últimas encuestas, ¿no es cierto?, que salen a la luz pública, y el tema de la inseguridad pues ya supera cualquier límite visto anteriormente, que realmente es impresionante. Doctor, para cerrar nada más, Ecuador carece de una política pública criminal, una política que se ejecute no con reacción, sino con prevención. Absolutamente. Es una política absolutamente reactiva. Hemos visto que constantemente se decretan estados de excepción para atacar temas coyunturales, como lo que ocurrió en Cristo de Consuelo, pero eso no nos da una solución. Es un efecto placebo, lo que yo llamo siempre un efecto placebo, de generar sensación a la ciudadanía, pero que no tiene resultados a largo plazo. Lo que tendría que hacer el gobierno es lo que usted menciona de manera correcta, una política preventiva, ¿ya?, o si no, de ejecutarse a largo plazo. Esperemos que el gobierno lo pueda hacer a futuro. Doctor Muñoz, muchísimas gracias por compartir su conocimiento, su experticia con nuestros oyentes. Es importante, por supuesto, saberlo con claridad, y usted lo ha hecho de manera precisa, clara, cada uno de los puntos que ha analizado la Corte Constitucional para su dictamen. Y pues la decisión que tiene el pueblo ecuatoriano es importante: analizar, leer atentamente, cuidadosamente cada pregunta y decidir, porque de cada uno de nosotros depende el cambio de nuestro país. Esperemos que sea siempre para bien. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Siempre un gusto, estimada Diana, a todas las personas que nos han escuchado. Muchísimas gracias. Momento de una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias y, por supuesto, en nuestro espacio de entrevista.